Predicar el último sábado del año es una responsabilidad. Yo estaba contento porque pensé que iba a haber menos hermanos y veo que la iglesia está llena. Pero es importante recordar, hemos leído un texto bastante conocido por todos nosotros. Porque Israel, como pueblo, nos deja lecciones profundas al considerar su historia, al considerar sus momentos culminantes, sus momentos de tristeza, sus momentos de triunfos o de derrotas, de fidelidad o rebelión. Nos deja lecciones valiosas. Por eso estudiaremos en esta mañana este pasaje tan conocido por nosotros. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué lindo. Pero vamos a estudiar todo el contexto que nos lleva justamente a ver, hermanos, la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. A ver cómo la gracia de Dios se manifiesta con este pueblo, y se manifiesta y se vuelve a manifestar, porque cuando nosotros comparamos al pueblo de Israel con la iglesia adventista, vemos, hermanos, que tenemos muchas similitudes, muchas semejanzas, muchas cosas que nos deben ayudar, hermanos, justamente en nuestra salvación. Cuando nosotros leemos allí en el libro de Jueces, recordemos que Samuel fue el último juez de Israel. Así que el libro de 1 Samuel es una continuación o una transición entre el libro de Jueces y el libro de Reyes, ¿no? Cambio de estatus dentro del pueblo de Dios. Y en Jueces capítulo 10, vamos a leer, se nos dice allí una situación constante en el pueblo de Dios. Y allí nos dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? Israel tenía un gran problema. ¿Y cuál era? La imitación, hermano. Israel quería imitar a los pueblos paganos que rodeaban. Ustedes pues aquí están nombrados todas las naciones que rodeaban a Israel. E Israel copiaba, hermanos, sus costumbres, sus hábitos, su forma de vida, copiaba su forma de adoración. Y era tremendo porque eso traía graves problemas, ¿no? Es una situación triste, ¿no es cierto? Pero algo importante, hermanos. Los resultados de esto, como vemos, era que Dios lo dejaba, hermano. Dios lo dejaba que emprendieran ese camino, y como resultado, ¿qué sucedía? Como resultado venía, ¿qué cosa? La opresión, venía la esclavitud, venía el dolor, venían los chascos. Aquí, por ejemplo, en el versículo 7 nos dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Se encendió la ira. Pero es una expresión para decir que Dios sencillamente dejaba que ellos cosecharan los frutos que habían elegido. Las elecciones que nosotros hagamos siempre
después tendrán una cosecha. Nosotros sembramos con nuestras elecciones y después viene la cosecha. Y ese era el problema de Israel. Hay un dicho popular dentro de nosotros los hispanos, dice, siembra vientos y cosecharás, ¿qué cosa? Tempestades, tormentas, ¿no? Y eso era lo que sucedía con esto. Ellos cada vez elegían, y eso cuando vemos el libro de Jueces, cada uno de los jueces que se levantó era, ¿por qué? Porque el pueblo antes había apostatado, antes el pueblo había elegido mal. Antes el pueblo había elegido separarse de Dios, abandonaron al Señor, nos dice en cierta ocasión. Dejaban a Dios y se iban tras esos dioses. Ahora, en la historia que nos lleva a Ebenezer, en realidad el contexto nos dice que los filisteos e Israel estaban en guerra. Los filisteos eran grandes enemigos. Un miércoles en la noche, ¿no es cierto? Los que estuvieron aquí, hablamos de los filisteos. Los filisteos al principio no eran malos, o no eran tan malos, hermanos. Abimelec era un rey filisteo en Gerar. Y Abimelec amonesta a Abraham, porque Abraham mintió. Y Abimelec dice, ¿por qué mientes y nos haces pecar de esa manera para que Dios nos castigue, para que Jehová nos castigue? Conocían a Dios, después se fueron apartando. Y cuando ahora vemos, ellos eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Entran en combate e Israel es derrotado. La tristeza nos dice, hermanos, aquí que ellos comienzan a llorar y comienzan a clamar. ¿Por qué Dios nos ha herido de esta manera? ¿No? ¿Por qué Dios ha obrado de esta manera contra nosotros? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Y entonces tuvieron la feliz idea en ese momento, la gran idea, dije, vamos a traer el arca. Con el arca ahí delante de nosotros, ahí vamos a vencer a los filisteos. Y nuevamente se trabaron en un combate feroz y nuevamente son derrotados. Y lo más grave es que el arca del pacto es tomada por los filisteos y llevado allá a Filistea. Y no solamente eso, los hijos de Elí que llevaban el arca mueren, son muertos. Y aún Elí, cuando recibe la noticia, también se cae, se rompe la nuca y murió también allí. En 1 Samuel, vamos a leer por favor, 1 Samuel, capítulo 7. Nos dice lo siguiente, hermanos. Disculpen, hermano, estaba leyendo otro libro, digo, ¿qué pasó aquí? Es en el capítulo 4 de 1 Samuel, hermanos. 1 Samuel, capítulo 4, a partir del versículo 19. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ellas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendido, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios
y por la muerte de su suegro y de su marido. Y Cabot. Traspasada es ¿qué cosa? La gloria de Israel. En otras versiones dice, la gloria de Israel ha sido desterrada o desapareció la gloria de Israel. Hermanos, ellos habían cometido un gran error. Dios había designado el lugar en que tenía que estar el arca y habían tomado el arca en forma presuntuosa, con presunción. Estaban usando o procuraban usar al Señor para sus triunfos. El problema que ellos tenían es que estaban tratando a Dios y al arca del pacto como un amuleto y no como lo que era realmente. En segundo lugar, ellos creían que la presencia de Dios los acompañaba pese a sus pecados, pese a su vida ambigua, pese a que mezclaban las cosas de Dios con las cosas espurias de las naciones vecinas. Por eso, hermanos, vayamos al capítulo 7 de 1 Samuel, capítulo 7, el versículo 3. Y ahí nos dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, Israel siempre tuvo un problema grave. Y era, hermanos, su ambigüedad. Ellos tenían en Jerusalén, estaba el templo de Dios. En Jerusalén se seguían haciendo los sacrificios y las ofrendas que Dios había mandado desde la época de Moisés. Los servicios del continuo sacrificio se continuaban haciendo. Pero, juntamente con eso, ¿qué hacían? Tenían otros dioses. Pensaban que Dios no le daba importancia a eso. Pensaban o creían que Dios, bueno, estamos trayendo nuestras cosas al Señor, estamos haciendo lo correcto. Pero el Señor sí tomaba en cuenta el corazón dividido, porque Dios dice que Él es un Dios celoso, un Dios que no comparte el corazón de los creyentes con otro Dios, que no puede hacerlo, no podía hacerlo, ni lo podrá hacer, hermano. Dios no acepta corazones divididos. Dios no acepta que mezclemos las cosas contenidas en su santa palabra con otros hábitos y costumbres. Dios no acepta eso. Dios acepta el 100% de nuestro corazón, no el 50%, no el 80%, no el 90%. Dios quiere una entrega total y completa de nosotros. Y ese era el problema que tenía Israel. Israel quería tener una forma de adoración que mezclaba tanto la adoración a Dios como la adoración a los ídolos. Entonces dice en el versículo 4, capítulo 7, versículo 4 de 1 Samuel, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos
Sencillamente que Israel se arrepiente. ¿Y qué cosa es arrepentirse? ¿Se acuerdan lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca del arrepentimiento? ¿O cuál es la definición que nosotros tenemos? La definición es que el arrepentimiento es sentir, ¿qué cosa? Es sentir dolor por el pecado, ¿y qué más? Y apartarse del pecado, apartarse de él. Y lo que está haciendo Israel es eso, ellos están allí arrepentidos, están clamando, pero dice, ellos, ¿qué es lo que sacan? Comienzan a sacar, ¿qué cosa? Los Baales, comienzan a sacar los dioses del campamento de Israel. Y después de hacer eso, entonces vienen y ellos confiesan, hemos pecado. El arrepentimiento no tiene ningún valor si no va acompañado de la confesión. Nosotros podemos sentir dolor por nuestras malas acciones. Nosotros podemos sentir dolor por lo mal que hemos hecho, porque hemos pecado, hemos equivocado, etc. Pero si no nos postramos delante del Señor y a pedirle, Señor, perdóname, de nada vale ese dolor. Tenemos que decir y confesar nuestros pecados. Israel lo hizo. Y tenemos que confesar el pecado, dice la hermana de Juárez, de manera puntual. Señor, hice tal cosa y mentí. Señor, me enojé. Señor, hice con tal persona, hice tal cosa, tal otra, en forma detallada. No, Señor, perdóname mis pecados. Y ahí tenemos a Israel, hermanos, confesando sus pecados al Señor, arreglando su vida con el Señor. Y encontramos más adelante, hermanos, allí que Samuel intercede por Israel. En el versículo 7 nos dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Eso es lo que me gusta a mí, hermano. Jehová lo oyó. Jehová lo oyó, hermano. Hermanos, una demostración de lo que hemos estudiado en la lección de la escuela sabática y lo que siempre estudiamos. Hermanos, la salvación solamente es por gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! No hay dos tipos de salvación. La salvación es la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquellos que enseñan que son diferentes, hermanos, están equivocados. Y aquí hay una muestra de eso. Ellos, hermanos, confiesan, se arrepienten, confiesan sus pecados y Dios los perdona. Dios escucha las oraciones. Pero ahora la actitud de ellos es diferente. No van y vamos a pelear contra los filisteos. Vamos a luchar contra los filisteos. Preparemos nuestros ejércitos y vamos contra ellos. Si no, le dicen, Samuel, por favor, clama por nosotros. Queremos ver las cosas que Dios ha hecho en la antigüedad. Y seguramente recordaban las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de los años, a través de las décadas. Para ellos todavía estaba fresco cómo los había sacado de Egipto, cómo habían cruzado el Mar Rojo, cómo había destruido al ejército más poderoso de aquellos días, cómo había vencido a Og, a Magog y a Moab y a todos los pueblos cananeos que había allí en Palestina. Pero ahora ellos solamente dependen de Dios. No dependen de su fuerza, no dependen de su ejército,
No dependen de su habilidad, no dependen de su inteligencia, no dependen de sus medios, no dependen de nadie, sino solamente le dicen, clama por nosotros. Y lo lindo es que cuando Samuel intercede por ellos, por eso siempre se dice que la oración intercesora es poderosa, hermano. La oración intercesora es poderosa. Y lo importante es que Jehová oyó, hermano. Jehová oyó a aquel pueblo bueno, correcto, no, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo que dentro de su naturaleza estaba a adorar a los Baales, pero arrepentido, que había arreglado sus cuentas con el Señor. Y a ese pueblo entonces Dios lo escucha. Y a ese líder Dios lo escucha. Y entonces nosotros vemos las maravillas que él obra. Y sigamos leyendo en el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. ¿Quién luchó, hermanos? Dice. ¿Quién luchó contra los filisteos? Dios luchó contra los filisteos. Dios luchó contra ellos, hermanos. Y los venció. Ya los hijos de Israel salieron cuando vieron que era un enemigo vencido. Entonces ya ellos solamente los siguieron, dice, ¿no? Para terminar el trabajo que Dios había hecho. Es maravilloso, hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Esto nos deja lecciones importantes para nosotros. Porque son lecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque nosotros podemos caer en el mismo error de Israel, de querer usar a Dios como un amuleto. Y pensamos que Dios es un amuleto y que, bueno, Él va a hacer lo que nosotros digamos. Podemos, hermanos, como Israel, estar copiando las costumbres y la forma de adorar de otras denominaciones, sus himnos, sus formas de interpretar las Escrituras, su concepto de Dios, su concepto de Jesús, su concepto del Espíritu Santo, su actitud hacia los libros de la hermana de White o el manual de iglesia. Ahora encontramos, hermanos, un sinnúmero de enseñanzas que van en contra de lo que los pioneros enseñaron. Y hay adventistas que lo defienden con tanto fervor, como si fuera una gran verdad, una nueva verdad. Hermano, la verdad ya ha sido encontrada, ya la tenemos durante los siglos, porque ya son siglos, hermano, que esta verdad fue dada nuevamente al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Ahora, me refiero a la iglesia mundial, hermanos. Pecados que antes se amonestaban, ahora se toleran y aún se defienden, hermanos. Es tremendo, ¿no? Es terrible, hermanos.
pero sobre todo, hermanos, como iglesia en general, pero como miembro en forma individual, podemos estar perdiendo la visión que tenían los pioneros de la iglesia. El día de ayer, y eso lo incorporé, hermano, a mi sermón rápidamente, me dejó una frase. Ustedes saben, los que tienen la matinal, es la historia de nuestra iglesia. Y allí Clinton Walhem dice: los milleristas, refiriéndose a los seguidores de Miller, no a la iglesia adventista, dice, creían de todo corazón que tenían un mensaje que la gente tenía que escuchar. Refiriéndose a por qué el éxito de la iglesia adventista. Ustedes saben que el millerismo se dividió en varias ramas y la única que ha triunfado y que va adelante es la iglesia adventista del séptimo día. Los de Albany, los milleristas mismos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios y otros más que salieron de este mismo movimiento son pequeños grupos. Todavía viven algunos, otros desaparecieron completamente, pero son pequeños. Y refiriéndose a eso, dice, los milleristas creían de todo corazón que tenían un mensaje que la gente tenía que escuchar. Esa misma visión basada en los mismos principios proveyó la motivación principal de la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Nunca, hermanos, nunca la iglesia adventista consideraron que eran simplemente otra confesión religiosa. Se veían como un pueblo profético que tenía el mensaje de Dios para los últimos días, para llevarlo a todo el mundo antes de la cosecha de la tierra. Amén. Esa era la visión, hermanos. Esa es la visión. Pero al final dice lo siguiente, hermano. Y eso fue lo que a mí, ¿saben? Cuando yo leí eso me removió, hermano. Y yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor. Porque creo que yo también estoy incurso en esto. Dice, es la pérdida de esa interpretación lo que está quitando gran parte de su verdadera importancia y significado al adventismo actual. La erosión de esa visión retarda el crecimiento de la iglesia y finalmente transformará el dinamismo del movimiento adventista en solo un monumento al movimiento y quizás hasta en un museo del monumento del movimiento. Tremendo, ¿no? Estamos perdiendo, hermanos, la visión. Y como hemos perdido la visión, hemos perdido la dinámica, la fuerza y el poder. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes creen o no creen que esta es una rebelión contra Dios? Una pregunta personal. ¿Estás rebelándote contra lo que Dios dijo, contra lo que Jesús dijo? Id y predicar el Evangelio. Id y hacer discípulos. Y toda la gama de luz que tenemos a través de la sierva del Señor. Y todo lo que hemos visto aquí, hermanos, en los minutos misioneros. ¿Estamos rebelándonos contra Dios? Yo, Augusto Salazar, ¿te estás rebelando contra Dios? ¿Estamos cometiendo el mismo pecado de Israel? Como los israelitas, hermanos, estamos tratando de hacer las cosas como nosotros deseamos.
Y hay sin número de ideas, sin número de cosas, pero no como Dios nos pide. Queremos que esta iglesia triunfe de acuerdo a las ideas humanas y no a las ideas de Dios. Las cosas de Dios las hemos dejado de lado. Y muchas veces dicen, no, es fanático. No seas fanático. No seas molestoso. No estés hablando lo mismo siempre. Cuando Dios está esperando, hermanos, cuando Dios está esperando que como Israel nos humillemos delante de Él. Como Israel, hermanos, confesemos nuestros pecados. Queremos un templo, hermanos. ¿Quién no quiere un templo aquí? Todos queremos un templo. Hasta ahora no lo tenemos, hermanos. Yo les voy a decir, hermanos, ¿qué es lo que yo creo? Creo que no tendremos un templo mientras estemos pensando de manera egoísta. Mientras estemos pensando, mi comodidad, cómo sentirme mejor, quiero adorar a Dios. Dios nos dará un templo, hermanos, cuando pongamos en primer lugar la visión, cuando dejemos de clamar por un templo y le digamos y clamemos y le digamos, Señor, danos un templo donde seamos una luz para la comunidad hispana, para que podamos predicar el Evangelio a esa comunidad hispana. Y hermanos, cuando nosotros cambiemos nuestra forma de orar, Dios pronto nos va a responder. Y no solamente nos va a responder con un templo, nos va a dar los medios para tener ese templo, hermanos. Dejemos nuestros planes, dejemos nuestras apreciaciones, sometámonos a Dios. Pidamos que Dios obre, pidamos que Dios haga. Y por eso, hermanos, de manera personal, todavía en forma individual, este mensaje nos da una amonestación. Tenemos baales modernos en el pueblo de Dios. Baales modernos que ocupan nuestros pensamientos, que ocupan todo nuestro tiempo libre, que ocupan el tiempo que deberíamos dedicar a la meditación al Señor. Esos baales han reemplazado al Señor. No lo digo, hermanos, únicamente por ustedes, lo digo por mí mismo. Y cuando estaba haciendo el sermón, hermanos, el Señor me mostró y realmente, hermanos, cada uno de los que estamos aquí tenemos algún Baal, algún ídolo que todavía está en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras prácticas, en nuestros hábitos, en nuestro hogar, en nosotros. Por eso el Señor, hermanos, quiere obrar en nosotros. Quiere obrar lo mismo que obró con Israel, quiere perdonarnos, quiere darnos la oportunidad, que nosotros también podamos decir como Israel o como lo dijo Samuel, Ebenezer. Dios quiere darnos el triunfo final, Ebenezer, hermanos. Hasta aquí nos ayudó Jehová, es solamente una idea parcial de lo que el Señor nos quiere dar.
Será realmente Ebenezer cuando nosotros estemos entrando a las mansiones celestiales, porque diremos, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos hará entrar allí al cielo juntamente con Él. Hermanos, salgamos de Icabod, hermano. Salgamos de Icabod y vayamos a Ebenezer. Tomemos decisiones en forma personal, decisiones para el Señor, ante el Señor, individuales, familiares, como iglesia. Es el momento de escuchar y responder al llamado de Dios. Él pide que nos arrepintamos, que dejemos de ser tibios. Pidámosle que nos dé el colirio. Pidamos que nos dé las vestiduras blancas y que, hermano, nos dé el oro refinado en fuego. Lo necesitamos, hermano, para nuestra experiencia, ahora final. Es el momento, hermano, de aprovechar el llamado que Dios nos hace. Yo le digo, y esta fue mi oración, hermanos, que hice: Señor, perdona mis rebeliones, quita de mí esos baales que dominan mi vida y me alejan de ti. Vive en mí, perdóname, sálvame, y que pueda decir Ebenezer en mi vida diaria. Eso es lo que deseo, hermanos. No sé si tú también quieres decir lo mismo al Señor. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano, y le digas: Señor, perdona mis rebeliones, quita de mí esos baales que dominan mi vida y me alejan de ti. Vive en mí, perdóname, sálvame, y que pueda decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a hacer una oración, hermano. Si tú quieres hacer una oración, primero te doy 1 minuto para que tú hagas tu oración ante el Señor, luego yo la voy a hacer, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, y aquí tu pueblo, Señor, o parte de él, que venimos ante ti, Señor, con el deseo de decirte: perdónanos, Señor. Perdónanos porque, al igual que Israel, nosotros continuamente, Señor, estamos alejándonos de ti de una u otra manera. Pero gracias, Señor, porque este mensaje que tú nos das en este pasaje de Samuel es una muestra de tu misericordia y de tu amor por los pecadores. Lo hiciste con Israel, lo perdonaste, lo restauraste, y ellos pudieron decir Ebenezer, y también lo harás con nosotros, Señor. Tú nos miras con la misma ternura, la misma misericordia, el mismo amor que lo hiciste con tu pueblo antiguo.
Y gracias por ello, Señor. Ya un año se termina, Señor. Y deseamos que el siguiente año sea un año de triunfos, de victoria, donde veamos la gloria tuya en nuestras vidas en primer lugar, manifestada en nuestras acciones. Padre Santo, alabado seas. Escucha cada oración que se hizo en esta mañana. Respóndela, Señor. Tú sabes el corazón de cada hermano y cada hijo tuyo aquí presente, el mismo mío, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos restableces, nos restauras, nos perdonas, nos salvas. Alabado sea tu nombre, Señor. Honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.